Bosa fue un importante poblado indígena en la época precolonial. El pueblo de Bosa, localizado en ese entonces a 3 horas de camino a pie desde la ciudad de Bogotá, se ha caracterizado siempre por su clima frío con excelentes condiciones para el cultivo, la ganadería y la caza. Su nombre, que viene del lenguaje indígena y está representado por un jeroglífico de una nariz con las fosas abiertas, que significa, según los chibchas, el segundo día de la semana o cercado para guardar y defender las mieses. Esta región era tierra de indígenas y estaba bajo el mando del dueño y señor del poblado, el cacique Techotiba, cuyos descendientes llevan apellidos como Neuta, Chihuazuque, Tungu o Orobajo. Puede afirmarse que Bosa fue descubierta por las expediciones de 3 conquistadores: Gonzalo Jiménez de Quesada, que llegó procedente de Santa Marta, Sebastián de Belalcázar, procedente de Perú, y Nicolás de Federman, de Venezuela. El primero en la sabana fue el adelantado y licenciado don Gonzalo Jiménez de Quesada, que con algo más de 800 hombres a su mando estableció su cuartel general de Bosa. En la esquina noroccidental de la plaza fundacional existía una vieja casona donde, afirman los nativos, se llevó a cabo el histórico encuentro y se alojó durante la noche del 5 de agosto de 1538. De ahí pasó a Teusaquillo, donde el 6 de agosto de 1538 fundó a Santa Fe de Bogotá. ¿Cómo está, don Efraín? Bien. Don Efraín, lo que pasa es que queríamos saber un poco, si usted nos contara un poco de la historia de este lugar y la plaza central de la localidad, que representa para la comunidad mixta. Sí, a ver, lo que representa es de nuestros antepasados, pues ellos tenían mucha diferencia aquí, pero entonces han llegado las administraciones a cambiar esto. Aquí había un mapa donde se encontraba todo, el círculo del agua y todo, y llegó una administración y nos tumbó esto. Esto era solo porque aquí era donde se era la plaza de mercado antiguamente, pero esto fue cambiando, entonces ya después llegaron, reformaron esto sin autorización, como se dice, como siempre hacen las cosas, que no le toman consentimiento a nadie. Entonces esto hicieron un cambio muy tremendo. Después de que cambiaron esto, hubo otro cambio, luego hubo un campo de microfútbol allí que fue inaugurado por el alcalde Aristóbulo Mora Colmenares. Después ya tumbaron eso y luego hicieron otros campos aquí también de microfútbol, y ahora último es lo que tenemos aquí, esto. Pero entonces han venido tumbando lo antiguo, lo arquitectónico, porque ya pongamos, ya como ven ustedes ahí, ya hay muchas las construcciones, no queda sino esto de la iglesia, y aquí pedazo de lo que es el Claretiano. La alcaldía pues así ha sido ahí, pero ustedes sí le han hecho reformas. Ahí donde es la alcaldía antiguamente había un sitio que se llamaba El Coso. ¿Qué era el coso? Eso era para los animales que hacían daño a los vecinos, entonces los cogían y los traían ahí. Eso era como estar uno preso. Entonces cuando yo era el dueño del animal y que hacía daño, tenía que pagarle al vecino o al familiar los daños que hubiera hecho, y ahí sí me entregaban el animal, y eso llamaban el coso, y eso era ahí dentro de la alcaldía también, que se conservaba ese sitio allá atrás. Eso se llama a grandes rasgos de lo que yo recuerde así de mi tiempo. Bosa fue municipio, y precisamente eso es lo que a mí me disgusta, porque es que aquí han venido varios a contar unas historias de Bosa que no es la historia de Bosa, porque los que vienen a escribir y a hacer sus proyectos nunca se proyectan a conseguir la gente que vivió aquí, que vive. Eso. Pongamos, sacan libros y cuentan una historia muy diferente, y ese ha sido mi disgusto con algunos compañeros, porque en una época sacaron un libro diciendo que Bosa era un municipio pequeño. No señor, Bosa era un municipio muy grande, porque los límites era hasta el aeropuerto con Fontibón, el aeropuerto de techo que queda aquí en los límites a donde es Kennedy ahora, porque Kennedy pertenecía a Bosa. Por este otro lado
hasta llegar a la Escuela General Santander, y eso de para acá y eran los límites de Bosa, de lo que es el barrio de Alicia y todo eso pertenecía a Bosa. Por el otro lado hacia Usme, lo que era Pasquilla, Quiva y todas esas veredas, ellos venían a pagar el impuesto predial aquí a Bosa. Entonces, y que tenía barrios, y que tenía pocos barrios. Bosa nunca tuvo barrios, Bosa tuvo sus veredas. Y los primeros barrios ni se llamaron barrios porque fue Urbanización San Pablo, allá del lado del cementerio. Luego ya después nació el tal Gonzalo Jiménez de Quesada, que precisamente algunos vecinos se disgustaron que por qué le colocaban Gonzalo Jiménez de Quesada, que había venido era, como se dice, a fregarnos, y en honor adelante le colocaban nombres. Entonces así es disgusto, y así que yo recuerde, pues hay más cosas. En la Plaza de Bosa, o Plaza de la Fundación, la iglesia de San Bernardino comenzó a construirse en 1640 en el siglo XVII. Fue declarada recientemente Monumento Nacional de los 6 poblados indígenas originales que fueron conurbados por Bogotá a mediados del siglo XX. El único que conserva su templo doctrinero original es Bosa. En su interior existen valiosos lienzos hechos por los primeros artistas santafereños. El 9 de febrero de 1967, Bosa fue sacudida por un terremoto, destruyendo la fachada de la iglesia, la cual a los pocos días, con la ayuda de la comunidad, fue reconstruida. Frente a ella se erige una cruz de piedra tosca que señala el sitio exacto donde se reunieron los 3 conquistadores. Otro sitio importante es la Alcaldía Local de Bosa. Esta construcción fue nombrada Bien Cultural por el Ministerio de Cultura, por tener tantos años de vigencia y pertenecer a la historia de Bosa. La alcaldía se encuentra en campo abierto, su suelo es de piedra y baldosa y presenta un pequeño patio en el primer cuerpo del acceso. En el segundo patio, aún más reducido, y otro al final de mayor tamaño. Concentra las actividades. En los 2 pisos se contempla un balcón de madera, frontón en piedra, y sus ventanas y marcos son similares a los de las edificaciones más antiguas o de tipo colonial.